Huiza 1390 AM, Isabela, Puerto Rico, la voz del noroeste. Las expresiones vertidas en el programa que se transmitirá a continuación no necesariamente representan el sentir de Huiza 1390M ni de sus auspiciadores. Es hora de alabar a Dios. La Iglesia Cristo Nuestra Justicia, ubicada frente a la Escuela Elemental Mora Guerrero, presenta su programa Cristo Nuestra Justicia, con la participación del pastor Marcos Rodríguez y el pastor Alberto Alvarado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es hora de alabar. Buenas tardes, mis queridos amigos y compañeros de lucha en esta batalla que tenemos para anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es su programa Cristo es Nuestra Justicia, transmitido por aquí, por Radio Huiza 1390. Esperamos en el Señor que todos estén bien y que puedan escuchar la palabra de Dios y atesorarla en el corazón. Se encuentra conmigo mi querido hermano Marcos Rodríguez, pastor de la Iglesia Cristo Nuestra Justicia. Muy buenas tardes para todos, un placer, una alegría el poder estar nuevamente acá para hablar del Evangelio. Y esperamos en el Señor pues que, como dije, la palabra de Dios pues llegue a vuestros corazones y que puedan atesorarla. Antes de comenzar vamos entonces a hacerlo mediante una oración para que sea Dios mediante su Espíritu el cual nos inspire para que podamos interpretar de forma correcta la Escritura y de acuerdo con el Evangelio de nuestro Señor. Bien, oremos. Padre Santo y bueno que estás en los cielos, en esta hora venimos humildemente delante de tu presencia, Señor, para pedir la dirección de tu Santo Espíritu, que permitas, oh Señor, que seas tú hablando a través de la palabra, que sea bien interpretada conforme a tu voluntad. Y Señor, te pedimos que esta no retorne vacía, que pueda ser palabra de aliento, palabra de esperanza, para todas estas personas que necesitan conocerte y saber más acerca de ti. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Queremos saludar por este medio a los hermanos que siempre nos escuchan y a los que nos auspician, como son la hermana Aida y el hermano Efraín. Esperamos en el Señor que Dios les dé mucha salud. Amén. ¿Tienes a otras personas? Yo creo que están todos los compañeros de la Escuela de Estel Feliciano que siempre escuchan el programa, así que le mandamos saludos a cada uno de ellos, esperando que se puedan gozar en la palabra. Amén. El tema de hoy sería triunfo sobre la muerte. Y vamos a comenzar diciendo que este es, si no el más grande de los miedos del ser humano, pues el más grande. Porque todos sabemos que tenemos un destino. ¿Y cuál es ese destino? Pues que vamos a morir. Pero la gran satisfacción que tenemos los cristianos es que sabemos que Jesucristo experimentó la muerte y que esa muerte suya es sustitutiva, representativa. Y si Cristo resucitó, nos dice el apóstol Pablo, que la esperanza del cristiano también es que nosotros vamos a resucitar. Definitivamente, como tú bien dices, la muerte es algo que a muchas personas les aterroriza, el pensar que vamos a morir, sobre todo porque hay cierto velo de misterio, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y todavía, inclusive dentro del mundo cristiano, hay mucha gente que no se ha puesto de acuerdo sobre eso. Yo creo que la Biblia es muy clara en qué pasa con el muerto, pero para el ser humano él se pregunta qué va a pasar. Y siempre crea un miedo. Y yo creo que ese miedo solamente se vence cuando tú conoces al Señor. Amén. Allí es que el miedo deja de estar presente, pero mientras tú no conoces al Señor, te vas a asustar ante la realidad de la muerte. Sí, porque el gran problema es si después de esta vida hay otra. Y hacia dónde nos conduce esa otra vida, porque cuando la Biblia habla de la muerte, pues nos dice que es suspensión de todos los sentidos. Pero muchas personas piensan que todo el que muere se va al cielo. No sé si tú lo has escuchado. Ahí está por allá en el cielo con Papá Dios y nos está cuidando desde allá. Y esas son las expresiones que escucha uno constantemente cuando algún miembro de la familia pues perece.
Y nosotros no estamos aquí para quitar, ¿verdad?, esperanzas. Estamos aquí para darle esperanza a las personas. Y la mejor de todas esas esperanzas es precisamente la que nos garantiza nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice que todo aquel que cree en Él no va a morir, sino que tendrá vida eterna. Eso es así. Y yo creo que la muerte trae dolor porque eso implica la separación de un ser querido. Que por X número de años usted no va a poder compartir con él. Y que si usted no cree en el Señor, pues usted lo ve como que es para siempre, que desapareció para siempre. Y por eso, pues, yo pienso que nosotros los seres humanos comenzamos a visualizar de qué forma yo puedo, de alguna forma, consolarme por la pérdida de ese ser querido, y nosotros empezamos a desarrollar estas ideas, ¿no? Está en el cielo, está compartiendo con nosotros, pero yo creo que la Biblia es muy clara en hacia dónde va aquella persona que cree en el Señor. Y en los que no creen. Uh-huh. O sea que definitivamente hay un destino, ¿verdad? Y bueno, yo diría que hay dos destinos. Uno es el que tú acabas de mencionar, de separación total con respecto al propio Dios, y otro, el que garantiza que vamos a estar en sus brazos. Pero cuando uno examina, por ejemplo, el Salmo 23, pues uno, claro, puede aplicarlo a las situaciones de esta vida, pero también a cuando uno muere. Dice el Salmo que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y también dice que en caminos de tinieblas, pues Él estará conmigo. Y muchos predicadores, como Billy Graham, pues lo han utilizado para explicar que nosotros pues recorremos un camino de oscuridad para llegar a la presencia del propio Dios. Uh-huh. Y eso nos demuestra a nosotros que los cristianos pues tenemos, aquellos que creemos en lo que Cristo hizo a favor nuestro, que tenemos esa esperanza. Y yo pienso que para Adán, que fue el primero que tuvo un encuentro con la muerte, debió haber sido algo realmente impactante, porque él vivía en el mundo de la eternidad. Aunque yo creo que antes de Adán fue Abel, porque lo mató el hermano. Sí, pero Abel no pudo verlo. En realidad, el que pudo ver los efectos de la muerte fue Adán. Adán, Eva, Caín, porque él murió y él descansó y se acabó. Pero los que sufrieron el efecto de ver lo que era un ser muerto, dolerle, yo pienso que Adán tuvo que haber sufrido amargamente eso, porque dijo, por causa mía, este hijo mío ha dejado de tener vida. Eso es así. Así que... Pero volviendo a la decisión, es la de uno. O sea, Dios ha provisto los medios para que nosotros podamos volver a Él. Y toda la obra de Jesucristo, la finalidad que tiene es salvarnos de la muerte. Y no solamente de esta muerte terrenal, pero más importante aún, la muerte eterna. Porque esa es la que realmente importa. ¿A dónde vamos? Y si permanecemos con vida en esa otra transición, esa es lo que nos garantiza la Biblia, de eso es que nos habla cuando recurre al tema de la resurrección, ¿verdad? Porque la garantía de nuestra resurrección es la de Cristo. Dice San Pablo, si Cristo resucitó, pues todos los que creemos en Él, pues también vamos a resucitar. Y esa es la gran esperanza que nos da la Escritura, porque yo pienso, Marco, que esta vida, la que tenemos ahora, pues no tiene mucho sentido cuando nosotros pues la vivimos, porque ¿qué es lo que hay aquí? Pues siempre estamos amenazados por algo o por alguien. Y entonces tenemos un cuerpo que se enferma con bacterias, con el ambiente, con el otro enemigo, con el que nos asalta, con terremotos, tenemos tormenta y toda clase de amenazas que definitivamente hacen que esta vida pues sea bien corta. Entonces lo que nos ofrece el Señor es vida eterna. Y eterna significa, en el contexto bíblico, vida con Dios. De hecho, Cristo decía que aquellas personas que no estaban con Él, pues estaban muertos. Así que lo que vemos por ahí son zombies, ¿verdad? Deambulando, muertos vivos. Porque Él dijo, el que no está conmigo, pues está muerto.
Eso le dijo al joven que quería enterrar a su papá. Y dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo creo que cuando uno enfrenta la muerte, yo creo que donde uno le empieza a encontrar sentido y como respuesta a esas preguntas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Es cuando aparece Jesucristo. Porque anterior en el Antiguo Testamento uno puede encontrar resurrecciones, vamos a encontrar resurrecciones, pero el que le da como la salida perfecta para ese evento de lo que es la muerte es Jesucristo. Y nosotros vamos a ver varios eventos que fueron impactantes en el ministerio de Jesucristo, por ejemplo. Pero la gran diferencia está, perdona que te interrumpa, es que esas muertes ellos volvieron a morir. Exacto. En esas resurrecciones. Pero yo creo que fue como un ejemplo de que allí estaba el que podía vencer la muerte. Amén. El que tenía el control de poder traer una persona nuevamente a la vida. Y se da en el caso de la hija de Jairo, que muere, y Jairo se queda sin esperanza, y vemos de nuevo cómo Jesucristo le dice, mira, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Y le dice, vamos para tu casa. Y llega y él le dice, tu hija no está muerta, está dormida. Y la gente pensaba que Jesús se estaba burlando. Hasta que Jesús la toca y le dice, mira, levántate. Y la niña se levantó. Pero uno de los más impresionantes resurrecciones que nosotros encontramos en la Escritura es Lázaro. Uh-huh. Porque Lázaro, la gente vivió el proceso de su enfermedad, lo vieron enfermarse, vieron tratando de salvarlo hasta que muere. Y mandaron a buscar a Jesús y Jesús no llegó. Por lo menos en el momento que ellos lo querían, ¿no? Luego Jesús aparece y este muerto de 4 días de enterrado, que ya no había duda alguna de que estaba muerto, que María le dice que ya tenía mal olor, Jesucristo dice, muévame en la piedra, y con solo llamarlo, aquel cuerpo en estado ya de descomposición, tomó vida. Y yo creo que eso fue algo contundente. De hecho, en el capítulo 12, luego, Juan capítulo 12, usted ve que todo el mundo quería ver a Jesús y ver a Lázaro, porque sin duda alguna eso manifestaba que Dios estaba en medio de los hombres. Porque traer a la vida a un muerto después de 4 días, sin duda alguna, era una manifestación de que allí estaba el Hijo de Dios Altísimo. Amén. Todo esto, pues, Jesús lo logra porque triunfa. Uh-huh. O sea, la Biblia dice que la muerte es el principal enemigo de Dios. Y la muerte viene en ocasión del pecado. O sea, la ley decía que toda alma que pecare, esa morirá. Quiere decir que la muerte es consecuencia del pecado. Así que como todos somos pecadores, pues todos estamos expuestos a ese tipo de muerte. Pero la Escritura nos dice que hay una salida. Uh-huh. Jesucristo, pues con su vida, con su muerte, con su resurrección, nos ha garantizado que el que cree en él, pues va a volver a resucitar. Y eso lo vamos a seguir diciendo todo el tiempo, porque es la realidad pura. Cuando nosotros hablamos de la muerte, pues la gente, como dije al principio, pues piensa que directamente van al cielo. Pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que la gente reposa, duerme, hasta que venga otra vez el final. Y entonces Jesucristo va a resucitar. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Marco, pero yo pienso que si la gente estuviera en el cielo una vez que han muerto, ¿qué sentido tiene la resurrección? Yo lo veo igual. Porque si van a resucitar, si ya están allá, pues ¿para qué van a resucitar? Si ya están. No, definitivamente. Pero a mí me parece que aquí lo que se está planteando es que había que tener una solución al problema de la muerte. Uh-huh. Y como tú bien dices, la Biblia establece claramente que la consecuencia del pecado es la muerte. Uh-huh. O sea, toda alma que pecare, esa morirá. Y no hay forma de que ningún ser humano se escape porque todos somos pecadores. Entonces, ante esa realidad es que Jesucristo aparece para decir si hay una solución, que yo creo que se plantea en el caso de Lázaro, ¿no? Cuando ellos le dicen, ay, si tú hubieras estado a tiempo esto no hubiese acontecido. Y él le dice, es que yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, y esto es bien importante, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso nos lleva a qué significado o qué importancia tiene la muerte de Cristo. Uh-huh. Porque ahí es que está el centro de la cuestión. Siendo Él nuestro representante y sustituto, pues todo cuanto Él hiciera, todo cuanto Él lograra, lo iba a lograr la raza humana. Porque de la misma manera que Cristo
nos representó también Adán. El primer Adán también era nuestro sustituto, era nuestro representante. Y como él falló, pues falló toda la raza humana. En el caso de Cristo, cuando el Señor resucita, entonces eso significaba el triunfo no solamente de Jesucristo, sino de toda la humanidad. La humanidad creyente. Exacto. Y yo creo, como tú bien dices, el problema lo trajo Adán. Adán, al pecar, pues trajo como consecuencia la muerte. A partir del pecado de Adán, pues ahí todo el mundo empezó a morir. Llegaban a X número de años, antes vivían un poco más. Pero por eso Dios tiene que buscar una solución para ese problema. Y es la introducción, como tú dices, de ese segundo Adán, como le llama Pablo, de ese segundo hombre, de ese hombre que venía a vivir una vida no conforme a como la vivió Adán, que le falló a Dios, sino a tratar de vivir una vida que fuera conforme a la voluntad de Dios, y Jesucristo lo logró, ¿no? Y esa vida de perfección, él no podía morir, si venimos a ver, porque él había vivido en armonía con la voluntad de Dios, él no había pecado. Así que esa vida de perfección, Dios quiere, lo que dice la Escritura es que Dios te la quiere acreditar a tu cuenta. Y eso es algo maravilloso, o sea, que Dios te quiera poner a tu cuenta una vida de perfección, una vida de santidad. No porque tú la hayas vivido, porque sabemos que ningún ser humano puede vivir una vida de santidad, por más que se esfuerce, podrá tener muchos momentos buenos, podrá portarse muy bien. Pero cuando hablamos de la santidad del cielo, es esa santidad a la cual no encuentra ninguna mancha, ninguna situación en la cual Dios pueda decirte, no te puedo aceptar eso. ¿Y qué hombre puede vivir de esa forma? Y el problema con el nacimiento de los seres humanos es que todos nacemos bajo la maldición. La maldición de la ley, que fue la que se le dio a Adán cuando peca. Y por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo pues cubrió con su sombra a este segundo Adán, precisamente para que no tuviera en su carne la tendencia al pecado como la tenemos todos nosotros. No hay posibilidad de que nosotros podamos complacer a Dios teniendo nuestra naturaleza como la que tenemos, porque hemos heredado esa maldición, hasta que llegamos a Jesucristo. Entonces Él elimina la maldición. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué seguimos muriendo si creemos en Jesucristo? La contestación para mí es la siguiente: no se trata de esta vida, sino de la vida en la eternidad con Dios. De esa es de la que Jesucristo nos ha librado de la muerte eterna. Ahora vamos a tener, en vez de muerte eterna, vida eterna, que significa vida con Dios. ¿No? Y como tú bien dices, el ser humano, por más que se esforzara, nuestra naturaleza es de continuo hacia el mal. Y no importa si usted es una persona cristiana, a veces usted se acuesta a dormir y tiene un mal sueño, a veces le pasan malos pensamientos por la cabeza, y aunque usted esté tratando de hacer, y yo creo que el creyente debe hacer un esfuerzo por vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y esforzarse por vivir vidas que sean de ejemplo para el mundo. Pero la realidad es que usted jamás va a poder tener una vida en perfección con la cual usted se pueda presentar delante de Dios y decirle, Señor, yo no he fallado en nada. El único que pudo hacer eso fue Jesucristo. Amén. Jesucristo pudo decirle, Señor, yo no he fallado en nada. Por eso la Biblia, cuando habla de esa vida, dice que Dios podía decir, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Esa palabra complacencia quiere decir que él estaba feliz en todo lo que él hacía. ¿No? Fíjate, eso me trae el recuerdo de cuando hubo la aparición aquella de Elías y de Moisés, porque mucha gente pues tienen puesta su mirada tanto en los profetas como en la ley traída por Moisés, y me parece que esa visión representativa de eso que tú acabas de hablar sobre la complacencia de Dios, ¿verdad? Porque ni es Moisés, ni es la ley de Moisés, ni es las profetas. Se trata de la vida de Jesucristo y su obra representativa aquí en la tierra para nosotros. Por eso cuando todo aquello se va, la Escritura dice que se escuchó una voz que dijo, ese es mi hijo amado. A él oír. A él oír. Porque es lo único que Dios se complace. Que es yo creo que básicamente Dios lo que está diciendo, ese es el único camino. Amén. Con la cual tú puedes alcanzar vencer la muerte. De hecho, él mismo lo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. Y esos elementos están ahí, el camino, la verdad y la vida. Y a mí me parece que esto Moisés y en esa visión que ellos están teniendo, Moisés y Elías están hablando acerca del triunfo, precisamente del triunfo de Jesucristo sobre el pecado. Amén. Y ellos están diciendo, mira, va a pasar como cuando Moisés tenía que estar diciendo, va a pasar como en los tiempos míos,
que muere el primogénito y detrás de la muerte del primogénito viene la liberación del pueblo de Dios. Y así él decía, es lo mismo lo que va a pasar, porque ya estaba cerca. Esa vida perfecta se iba a ofrecer en sacrificio, en ofrenda, porque si es importante la vida de perfección de Jesucristo cuando definimos el Evangelio, esa vida se me cuenta a mí como si yo la hubiese vivido, pero el problema está allí, la paga del pecado es muerte, hay que cancelar esa deuda, y la única forma en la cual podía ser cancelada era que Jesucristo entregara su vida. Y que tuviera que ser un ser perfecto, porque el problema con nosotros, como vuelvo y reitero, es que tenemos la tendencia hacia el mal, y entonces esto nos descualifica inmediatamente, porque Dios es un Dios tan y tan exigente y tan santo, que todo es pecado prácticamente, porque no solamente se peca con los actos, se peca también con el corazón, se peca con la mente, y difícilmente nosotros podemos controlar estos dos factores, ¿verdad? Uh-huh. Y el único que podía hacerlo es aquel que vino sin pecado, que no es otro que el Señor. Por eso Satanás una y otra vez, lo vemos en la Escritura, e intenta hacer caer al Hijo de Dios, porque él sabía que era el único que tenía la capacidad y que tenía las cualidades para poder enfrentar toda la maldad del mundo y incluso la tendencia de las tentaciones que había provocado Satanás sobre él. Así que nuestro Señor es la figura central en toda la Biblia. Y de hecho, es el único hombre que se dice en la Escritura que fue tentado, pero no pecó. Amén. O sea, la Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo como nosotros. Así que el enemigo le buscaba por todos lados como cogerlo, pero él no pecó. Así que esa es la diferencia cuando se habla sobre ti o sobre mí o sobre cualquier hombre del Señor o sobre cualquier siervo en la Biblia, que encontramos muchos siervos de Dios. Vamos a ver que en algún momento uno puede percibir que pecaron, que cometieron errores, pero del único que no se puede decir cometió un error es de Jesucristo. Hoy mismo estaba yo repasando pues las grandes personalidades del Antiguo Testamento y siempre encontramos fallas, porque un hombre tan excelso, diría yo, como lo era Abraham, que la Biblia lo llama el amigo de Dios, cometió el error de unirse a una mujer que no era su mujer para poder procrear, y eso significa que le falló a Dios, porque el Señor le había dicho que de su simiente iba a traer un gran pueblo, pero él, como ya tenía casi 100 años, pues lo que hizo fue apresurar los planes de Dios y con eso complicó las cosas. Pero lo que vemos es una y otra vez cómo los grandes hombres de Dios fallaban. Tenemos a un Moisés que mata a un egipcio porque lo vio peleando con uno de su propio pueblo, y entonces lo asesina y está durante 40 años pastoreando unas ovejas, y ya cuando tenía prácticamente 80 años es que el Señor vuelve y lo llama para una misión especial. Pero lo vemos una y otra vez fallando, ¿verdad? Inclusive cuando está guiando al pueblo, que el pueblo se está quejando porque no tiene agua, ¿qué hace Moisés? Pues le da una roca y dice, yo les daré agua, dándose la gloria a él. Así que vemos que una y otra vez los hombres de Dios fallando porque no tienen la capacidad que tenía nuestro Señor para poder soportar las tentaciones. Y así tenemos a un David, que la Biblia lo llama como el hombre conforme al corazón de Dios, adulterando con una mujer que no era la suya. De manera que una y otra vez vemos a los hombres de Dios fallando y cayendo, porque la Biblia lo que nos quiere demostrar es que solamente hay una persona capacitada para afrontar todo este problema del pecado, y ese no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que la Biblia coloca a estos hombres para que nosotros podamos ver sus debilidades, que no hay forma en la cual ellos se puedan escapar de la muerte. Y yo creo que si algo hace la Navidad, ¿no?, es traernos a colación que Dios cumplió su promesa. Amén. Que Dios envió en el tiempo preciso, ¿no? Venido el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas capítulo 4. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que librase a los que estaban bajo la ley. Amén. Así que si algo hace la Navidad es recordarnos que Dios envió la solución del problema humano. Y sin duda alguna ya estaba incluida la muerte, ¿no? Yo no sé si tú has preguntado, pero yo me lo he hecho. ¿Por qué entonces, si Jesucristo nunca pecó,
¿Por qué entonces muere? Porque la paga del pecado es muerte, pero si Cristo no peca, pues ¿por qué murió? La única contestación que yo he visto a esa pregunta es porque Él lo quiso. Porque la muerte vino sobre Él, se acercó a Jesús y Él tuvo que decir, en tu mano encomiendo mi espíritu, y tuvo que someterse al abismo de la muerte, precisamente porque ella no podía cubrirlo. La muerte no podía cubrir a Jesucristo porque Él no había pecado. Y si la paga del pecado es muerte, pues Él tenía que dejar que ella entonces lo sobrecogiera. Y hay que ver algo también, Él estaba en representación de la raza humana. Por eso. Y también, por eso Él también hablando dice, he aquí yo pongo mi vida, yo la pongo. Nadie se la quita. Nadie me la quita, es que yo la pongo y yo vuelvo a tomarla, dice. Amén. Así que Él está diciendo... Es una decisión de Él y de su voluntad. Una decisión por amor a nosotros. Exacto. Porque Dios dice en la Escritura que nos amó de tal forma y te amó a ti, radio oyente, ¿verdad? Que fue capaz de dar a su hijo, a su único hijo, en propiciación por nuestros pecados. Así Amén. Que la muerte de Jesucristo, como tú bien dices, no era que tenía que morir porque no tenía pecado, pero Él decidió entregarse para poder hacer algo que tú y yo no podíamos, cancelar la deuda. Y entonces eso nos lleva también a otro problema que Cristo ha solucionado. Porque entonces nosotros no vamos a morir una vez que hemos pagado con el precio ese de la condena. Porque dice que si la paga del pecado es muerte, nosotros morimos, pero vamos a volver a vivir. ¿Por qué podemos volver a vivir? Porque se nos adjudica la justicia de Jesucristo como si fuera nuestra. Y entonces Dios tiene la capacidad para poder perdonarnos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos pecado, la deuda ha sido cancelada por la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y esa es la gran noticia que nos trae el Evangelio. Y por eso es que desde el principio, cuando se hablaba del nacimiento de Jesús, decía, venimos a traerles noticias de gran gozo. Amén. O sea, y cuando habla de gran gozo, es de gran alegría, algo que te va a perdurar. ¿Por qué? Porque se trataba de que eso que tú no podías cumplir, Jesucristo, el Hijo de Dios, venía a satisfacer la demanda y pagarla y Amén. Cancelarla. A mí me llama la atención el pasaje de la resurrección de Jesucristo, porque si hay un ejemplo que puede manifestar al campeón que nosotros tenemos, al que venció la muerte, es cuando dice que el primer día de la semana, cuando van las mujeres a buscarlo, se le apareció un ángel y le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Amén. Y a mí me parece que esa es una declaración súper contundente. Y extraordinaria. Y extraordinaria, porque dice, ¿por qué ustedes están buscando al que vive entre los muertos? Y en otras palabras, el Dios que ustedes tienen, su Salvador, no está muerto, está vivo. Y eso implicaba la victoria sobre el pecado. Amén. Eso implicaba la victoria de cada uno de nosotros. Y nota de nuevo, quienes dan ese anuncio son los ángeles. De la misma forma que los ángeles anunciaron el nacimiento, ahora anuncian la victoria. Y me parece a mí que tuvo que haber llenado de júbilo a esta mujer, ¿no? Cuando fue a buscarlo en la tumba, y la tumba estaba vacía. Y estaba vacía porque no podía contener a un ser que nunca había pecado, a un ser que todo siempre había complacido a Dios. Y de esta forma Cristo demuestra que era un ser completamente distinto, aunque igual. ¿Igual en qué? Pues igual en nuestras debilidades, en todo lo que respecta a la naturaleza humana. Pero era diferente porque no había pecado. Y si algo llama la atención de esto es que aquellas mujeres salieron con alegría a anunciarlo. Vayan y avísenle, eso es el mensaje, avísenlo. Así que yo creo que salieron con gran júbilo por todas partes a gritar que el Salvador vivía. ¿Qué te parece si escuchamos una canción de Jesús Adrián que habla de anunciar a Jesucristo hasta en la azotea? Amén. Quiero gritarlo en la azotea, por todas partes donde sea, que tú eres todo para mí. Quiero gritarlo por las calles, en las montañas, en los valles, que tú eres todo para mí. Quiero anunciarlo a voz en cuello, que tú eres todo lo que anhelo.
Escucha mi canción, que tú eres todo para mí, y que sin ti no sé vivir, que tú eres todo para mí, mi vida, mi gozo, mi devoción, el que a mi mundo da color. Quiero anunciarlo por el mundo, de lo más alto a lo profundo, que tú eres todo para mí. Quiero anunciarlo a mis hermanos, desde el pequeño hasta el anciano, que tú eres todo para mí. Quiero anunciarlo a voz en cuello, que tú eres todo lo que anhelo. Escucha mi canción, que tú eres todo para mí, y que sin ti no sé vivir, que tú eres todo para mí, mi vida, mi gozo, mi devoción, el que a mi mundo da color. Tú eres todo para mí, y que sin ti no sé vivir, que tú eres todo para mí, mi vida, mi gozo, mi devoción, que a mi mundo da color. Quiero anunciarlo a voz en cuello, que tú eres todo lo que anhelo. Escucha mi canción, que tú eres todo para mí, y que sin ti no sé vivir, que tú eres todo para mí, mi vida, mi gozo, mi devoción, que a mi mundo da color. Eres todo para mí, porque sin ti no sé vivir. Eres mi gozo y devoción, mi vida, mi gozo, mi devoción, que a mi mundo da color. Gloria a nuestro Dios. Estás escuchando el programa Cristo es nuestra justicia, transmitido por Radio Visa 1390. Así que si tienes alguna duda o alguna pregunta que hacer, puedes llamarnos a estos teléfonos. Al 872-0100 y al 872-2040. Y también puedes visitarnos a nuestra iglesia, que nos reunimos todos los sábados a las 10 de la mañana, y allí compartimos con todos los hermanos las enseñanzas bíblicas sobre el Evangelio de Jesucristo, y todas estas cosas, todos estos temas los discutimos en la iglesia. Y la iglesia está ubicada frente a la antigua Escuela Elemental Mora Guerrero, y allí, como tú bien dices, los sábados y los miércoles, los sábados de 10 de la mañana en adelante y los miércoles de 8 de la noche. Así que si no tienes una iglesia donde ir, pues puedes visitarnos, porque te vamos a recibir con los brazos abiertos. Amén. Y no importa cuál sea tu condición, es Dios quien decide, ¿verdad? Quien te acepta, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros predicamos a Jesucristo. Y que la Biblia es muy clara en decirnos que la iglesia es la casa de los necesitados, Amén. la casa del pecador, es la casa del enfermo, y ningún enfermo necesita de un hospital a menos que no lo esté. Así que todos como pecadores necesitamos ir a la casa de Dios a regocijarnos en ese poder del Evangelio de Jesucristo. Me gusta mucho una expresión de Dante Gebel, porque él dice que la iglesia es una iglesia de gente rota. Y es verdad, porque allí lo que hay son pecadores. Lo que tenemos son gente rota, gente pecadora, y que necesita, por eso es que estamos allí, ¿verdad? Cristo le preguntaron sobre el particular y él dijo que los buenos, los sanos no necesitaban de médico. Quien necesita de médico es aquella persona que está enferma. Por lo tanto, te invitamos a nuestra iglesia para que puedas compartir con nosotros las enseñanzas bíblicas y que puedas heredar esta gran noticia y extraordinaria noticia de que todo aquel que cree en Jesucristo no va a morir permanentemente.
Amén. En algún momento vamos a escuchar la voz de Dios que va a sonar como una trompeta, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice San Pablo, luego los que estemos vivos todavía, pues seremos transformados y nos levantaremos en un abrir y cerrar de ojos y estaremos para siempre con el Señor. Esto es una gran noticia que la queremos compartir con ustedes. Yo no sé si tú has soñado, pero yo soñé una vez que vino Jesucristo y yo me había quedado. Entonces, cuando yo vi a la gente levantándose, yo corrí detrás del Señor y le dije, yo no me puedo quedar. Y enseguida comencé a levantarme en el aire. Gloria a Dios. Y lo que veía eran cascadas de agua corriendo, bellezas de flores, todo aquello que parecía un jardín. Pues yo tuve esa visión y gracias a Dios pues que la compartió conmigo. Pero eso es lo que esperamos todos nosotros, los que tenemos la esperanza de la salvación. Eso es así, y como estamos hablando acerca de esa victoria de Jesucristo, una de las cosas que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 es acerca de la victoria de la muerte de Jesús, ¿no? Amén. Y empieza a hablar que si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Amén. O sea, él lo utiliza como la garantía. Y Cristo es la primicia. Y como Cristo es la primicia, Cristo es la primera nueva creación, ¿verdad? Amén. Pues él dice, si Cristo alcanzó esa victoria, yo como estoy escondido en él, como él es mi representante, yo también he resucitado con él. Amén. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. El Evangelio plantea que como tú no podías, Dios te hizo provisión a ti de un representante que fuera capaz de hacerlo. Amén. Y que esa vida de perfección es como si tú la vivieras. Y que cuando él murió es como si tú murieras. Y que cuando él resucitó es como si tú resucitaras. Y todas las bendiciones que alcanzó él son tuyas porque él las alcanzó para ti. Y entonces... Y de hecho, tú dices cómo, sí, pero para los efectos de Dios eso es real. Eso es así. Y definitivo. Eso es así. Y por eso en Corintios capítulo 15 dice, ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte era el pecado y el poder del pecado la ley. Mas la gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso podemos gritar, como gritaba el apóstol Pablo, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alabado sea el Señor. Y a mí me llama la atención cómo él trata este tema de la muerte, como diciendo, ¿dónde está tu aguijón? Como que dice, ¿tú puedes ahora conmigo? Tu poder. ¿Dónde está tu poder? ¿Tú puedes conmigo, muerte? Porque Jesucristo lo que hizo básicamente con su victoria fue arrancar las puertas de la muerte y decir, tú no me retienes a ningún creyente más. Amén. Tú no puedes retenérmelo. Porque aquel que descansa en mí no está muerto, sino que duerme hasta que yo lo llame. Amén. Y un ejemplo de eso es lo que pasó con Lázaro. Lázaro lo llamaron, como habla Tesalonicense, que con voz de mando serás llamado y vendrás a la vida nuevamente. Por eso él dice, ¿dónde está tu victoria? Dice, porque el poder, que era el pecado, al decir el pecado está diciendo, ya eso que le daba poder a la muerte, que era el pecado, ya fue derrotado, ya fue quitado. Y cuando habla de la ley, lo que está diciendo es que la ley nos condenaba. Exacto. Y nos condenaba a la muerte. Sí, porque ahí nos encontramos culpables, Exacto. merecedores, y como éramos merecedores, reos de muerte, así lo dice el apóstol Pablo, éramos Exacto. reos de muerte. Pero gracias a que Jesucristo nos liberó de eso, dice, mira, gracias a Jesucristo, y nota la palabra, dice, él alcanzó la victoria, y eso victoria implica, venció la muerte. Amén. Y la venció para siempre. En Romanos 5, y versículos 7 y 8, el apóstol Pablo, hablando sobre este tema, dice, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, cuando éramos pecadores, refiriéndose a que esto sucede sin que nosotros nos hubiéramos arrepentido. O sea, la obra de Jesucristo vale, aunque la gente no lo acepte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la victoria para los que creemos en esta obra de reconciliación que hizo nuestro Señor a favor nuestro. Y yo creo que si algo nosotros podemos pensar es, porque todos nosotros hemos perdido seres amados que están descansando en el Señor. ¿Cómo va a ser ese momento? Ese momento.
en la cual podamos ver a nuestros familiares de nuevo. Y el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 empieza a describir ese evento, ¿no? Y yo creo que debe ser un evento glorioso, un evento que todos nosotros estamos esperando, porque todos nosotros tenemos quizá un padre, un hermano, un amigo muy querido que nosotros deseamos verlo pronto. Así que y me llama la atención cómo le empieza a abordar el tema. Dice, tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Yo creo que porque siempre que parte un ser querido, pues nosotros nos sentimos entristecidos. Yo creo que había gente que estaba entristecido. Y dice, no, esa palabra ignoréis, no saques de tu mente. Sí, para que no perdamos la esperanza. No, o sea, era recordar. No quiero que ignores acerca de los que duermen, ¿verdad? Dice allí. Porque dice allí, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesucristo a los que durmieron en él. Y ahí se encuentra la esperanza, ¿no? Diciendo, si tú crees que Jesucristo resucitó, y Corintios empieza a decir, hay cientos de testigos de eso. Y él dice, hasta yo soy el último de los testigos, que me apareció como un abortivo. Amén. Y Pablo era uno que cuando era Saulo Tarso no creía en Jesucristo, hasta que tuvo un encuentro con él. Y él dice, pero si nosotros creemos que Jesucristo resucitó, también los que durmieron en él van a ser levantados. ¿Y cómo va a ser esto? Dice, empieza él a describirnos allí. Y dice que va a ser con voz de mando. Así que primero los que están durmiendo, ¿qué dice que va a pasar? Que van a ser levantados. Y nosotros los que estemos vivos, dice la Escritura, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Para todos, irnos a morar con él. Amén. En 2 de Corintios 5:1, en armonía con lo que tú estás diciendo, también el apóstol Pablo sigue diciendo, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña, refiriéndose al cuerpo de uno, ¿verdad? En que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Aquí da a entender que como que la gente va a ir directamente allá. Pero lo que él está diciendo es que tenemos esa promesa, ¿no? De que aunque nuestro cuerpo aquí en esta tierra pues se deshaga, pero tenemos la esperanza de que Dios nos tiene un cuerpo nuevo allá en el cielo. Y de hecho cuando él pues nos resucite, pues nos va a resucitar no con este tipo de cuerpo, sino con tendremos un cuerpo glorificado como el que tuvo Jesucristo. Amén. El que dice que Jesucristo podía traspasar las paredes, podía aparecer en X lugar. Y es algo maravilloso el tú saber que Jesucristo siempre va a conservar su cuerpo como una señal de la obra que él hizo por nosotros, que va a tener sus marcas en las manos, que va a tener sus marcas en los pies, como símbolo del gran amor de Dios por cada uno de esos, y por sobre todo porque la muerte se ha vencido ya de una vez y para siempre. Gloria a Dios. Así que él dice en el versículo 18, por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que recuerda todo el tiempo que la victoria ha sido alcanzada por él. Amén. Y fíjate, para las personas pues que en un momento dado podamos sufrir de algún tipo de persecución, pues la Escritura nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Pues no es que Dios le guste la idea de deshacernos de nosotros, pero la Escritura dice que Él ha provisto el medio, que es que creamos en el Señor Jesucristo. Pero todas aquellas personas que rehúsen aceptar el llamado, pues lamentablemente Dios los va a tener que dejar a un lado. Eso es así. ¿Tú recuerdas la justicia que se vertió allí cuando en los tiempos de Jonás, pues Jonás estuvo predicando mucho tiempo y alertando a la gente de que iba a venir un gran diluvio y que él estaba construyendo un arca para que aquellas personas que aceptaran ese tipo de noticias, pues que pudieran entrar al arca. Lamentablemente, pues la gente no entró. Noé. Sí, Noé. Noé. Dragones, perdón. Noé, este hombre que, como tú dices, predicó, dicen que estuvo más o menos unos 100 y pico de años predicando, 120 años. 120. Y usted se imagina lo que es 120 años con ese fervor, con ese entusiasmo, levantándose a predicar. Sí, porque no había llovido. Y antes no llovía, o sea, dice que era como un vapor de tierra. Y yo creo que se parece a nuestros tiempos, porque la Biblia habla de que va a llegar el tiempo del fin, que va a venir un juicio por parte de Dios.
Y si usted quiere escapar del juicio de Dios, si usted quiere vencer la muerte, hay que hacer lo que la noticia que le daba Noé. Noé se levantó para decir, toda aquella persona que quiera alcanzar salvación tiene una opción, y es entrar en el diseño de Dios de la salvación. Un barco preparado que el arquitecto, el ingeniero de ese barco, era Dios. Noé estaba siendo sencillamente el instrumento de ese barco. Y nota cuán sencillo era tú alcanzar salvación. Era un asunto de tú decidirte entrar al barco. No te decía tú tienes que poner parte en el barco, construyete un barco aparte tú, hazte tu barquito, sino hay un solo barco. Y yo creo que sin duda alguna ese barco es un símbolo de Jesucristo. Hay un solo lugar donde tú puedes entrar a alcanzar salvación. Y nota cuán sencillo era entrar por la puerta y sería salvo. El problema era que nunca habían visto llover y entonces pensaban que no estaba loco, porque si nunca habían visto lluvia, para que tú veas que es una cuestión de fe, porque todo aquel que creyera en la noticia, pues sencillamente entraba al barco, pero como no veían, y es lo que está ocurriendo hoy en día, como la gente no ve, pues no cree. Entonces ahí es que está la cuestión. Nosotros estamos anunciando la buena noticia para que la gente crea, aunque no vean, porque si ven ya es otra cosa. Y lo interesante es que la Biblia, Jesucristo hablando de eso, decía que en los tiempos finales iba a ser como los tiempos de Noé. Amén. O sea, que iba a estar pasando lo mismo, dice, casándose y dándose en casamiento, en otras palabras, haciendo su voluntad. Y siendo indiferente a lo que es la palabra de Dios. Y si tú te fijas en estos tiempos en los cuales nosotros vivimos, estamos viviendo de esa forma. La gente es indiferente a la palabra de Dios. La oferta del Señor sigue estando allí. Entra en el arca de Dios, entra por esa puerta que es Jesucristo. Y si tú entras vas a alcanzar salvación. La historia es triste al final, porque dice que solamente entraron la familia de Noé. Y yo creo que ellos tuvieron que decir qué grande bendición cuando vieron lloviendo. Y cuando sintieron a aquella gente que entonces decía, sí, Noé, te creemos ahora, porque estaban viendo, ¿verdad? Sí te creemos, ábrenos la puerta. Y eso nos indica algo, que va a llevar un tiempo donde la puerta se va a cerrar. Fíjate, Marco, hay un pasaje en el capítulo 23:14 de Josué, bien interesante para las personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque todo el mundo dice yo creo en Dios, pero cuando nosotros anunciamos esta buena noticia, pasan indiferentes, como tú acabas de decir, como en los días de Noé, hacen sus compromisos, sus fiestas, se casan, se dan el casamiento y esto lo echan a un lado, ¿verdad? O uno estudia mucho, va a la universidad, pero se olvidan de que hay un aviso. Y ese es el aviso que estamos dando nosotros, ¿verdad? Pero aquí en el pasaje este que mencioné de Josué 23:14 dice, por mi parte, está hablando Moisés, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. O sea, este camino no hay quien lo pueda eludir. Por más inteligente que usted sea, por más saludable, el camino que va a transitar es el de la muerte. Y nos dice Moisés, ustedes bien saben, esto es lo importante, que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. O sea, que Dios no miente. Y si Dios dice que la persona que no cree en el Señor Jesucristo, pues no, lamentablemente no se puede salvar, pues Dios lo ha dicho y lo tiene que cumplir. Y entonces termina diciendo, todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. O sea, Dios no deja de cumplir sus promesas, y la promesa más importante y radical que estamos anunciando es que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y tus familiares van a resucitar en algún momento. Amén. Cuando escuchen la voz de nuestro Dios. Y como tú bien dices, ese pasaje trata acerca de ellos entrando a la tierra prometida, y cuando ellos miran hacia el pasado, dicen que no se quedó ninguna promesa sin ser cumplida por parte del Señor. Así que eso implica que cuando Él dice, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, es porque así va a acontecer. Amén. Y esa es palabra de Dios. Y recordando lo que pasó en el arca de Noé, ¿no? Los que estaban adentro estaban felices porque habían logrado vencer el juicio de Dios. La ira de Dios se había derramado. Aquellos que no creyeron, pues perecieron. Pero el que estaba adentro del arca alcanzó salvación. Por eso yo creo que cuando el Señor nos hace una invitación a través de su palabra, lo que te está diciendo es,
ven, entra en el arca Jesucristo. Entra. Y si tú aceptas entrar, tú estás seguro que no tendrás que tener ningún temor porque tú habrás alcanzado salvación. Y es importante señalar que el pasaje está pagado. Entra porque no tienes que hacer o buscar la manera de comprar ese boleto, porque el boleto ya ha sido comprado, es gratis, pero costó la muerte del ser más extraordinario que ha pisado sobre la tierra, que es Jesucristo. Pero costó un precio caro, pero Dios nos lo ha dado gratis. Así que cuando hablamos de que es por gracia, lo que estamos diciendo es que el boleto está ahí. Lo único que tú tienes que hacer es extender tu mano y tomarlo. Y el Señor te lo dará gratuito, aunque haya costado el precio tan enorme que fue la muerte de nuestro Señor. Así que nosotros podemos decir que ese viaje a la eternidad, el boleto está a tu disposición. Amén. Sencillamente es como tú dices, decir yo quiero ese boleto. Gloria a Dios. Y para tú poder comprender lo maravilloso del boleto que están colocando en tus manos, es necesario que tú sepas que costó un gran precio. No, a veces nosotros cuando nos regalan algo, por lo regular, el que le regalan algo como que no lo valora tanto. Dice, porque se fue regalado. Pero la realidad es que para que Dios te pudiera dar ese boleto hacia la eternidad, tuvo que uno pagar un alto precio. Que Pedro, tratando de alguna manera con palabras, porque yo creo que no existen palabras para uno poder de alguna forma manifestar cuán grande fue el precio que Dios tuvo que pagar, ¿no? Él dice, porque no fuiste comprado con cosas corruptibles como el oro y la plata. O sea, no hay dinero en este mundo que te pueda accesar a ese pasaje hacia la eternidad. No hay cosa que tú hagas que te pueda accesar a ese pasaje. Pero dice, pero mira, alguien pagó. Dice, fuiste comprado con la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que alguien tuvo que pagar un alto precio que no se conseguía en este mundo, que tenía que venir del cielo. Y mira la promesa del Señor tan hermosa, tan confiada, tan precisa. Nos dice en Apocalipsis 21, 3 y 4. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. La promesa es que Dios va a estar morando con nosotros. Esto es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Él acampará en medio de ellos. O sea que cuando se utiliza la expresión en el Evangelio según San Juan, pues nos dice que el Señor acampó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero Cristo tenía que irse y nos dejó su Espíritu. Pero ahora dice la Escritura que en el futuro Dios estará con nosotros, morando entre nosotros, acampando con nosotros y disponiendo de todo, porque la voluntad de Dios es esa. Cuando Él le enseñó a orar a los discípulos, le dijo que oraran de esa forma. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y eso se va a cumplir dentro de no poco. Y la Escritura dice, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y miren esto, mis queridos hermanos, amigos, todos aquellos que en estos momentos están padeciendo de alguna enfermedad, de alguna queja, de alguna depresión, el Señor nos promete lo siguiente: Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no veremos a nadie llorando. Alabado sea el Señor. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá lamento, ya no habrá dolor, dice la Escritura, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esa es la gran promesa que tenemos para el futuro, que es una realidad porque, como hemos dicho anteriormente, Dios no miente. Quien miente es Satanás. Quien miente es aquel que quiere que tú permanezcas en este mundo sin creer, incrédulo, para que esta promesa no se cumpla contigo. Así que podemos decir que la invitación del Señor es a que Él venció la muerte, que si mueres tienes la seguridad de que vas a ser levantado, pero no a cualquier vida, sino a la vida en abundancia. A esa vida como tú has descrito ahí, has descrito, donde no va a haber más lloro, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más muerte. En otras palabras,
al mundo de la eterna felicidad. Amén. ¿Y por qué vamos a ser felices? Porque vamos a morar juntamente con Es Él. que Dios siempre quiso eso para el ser humano. Fuimos nosotros los que realmente nos desviamos, como dice la Escritura, porque Dios siempre quiso estar con nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y lo más importante, como hemos dicho, está a tu alcance. Amén. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gloria a Dios. Fíjate, para resumir lo que acabamos de decir, el apóstol Pablo, en una de las expresiones más sublimes que él ha dicho, me parece a mí, en Filipenses capítulo 1, 23 y 24, nos dice: me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo. O sea, el apóstol Pablo era un hombre bien radical. Él, de la misma manera que persiguió a la iglesia de una forma bien contundente, cuando se convierte, de esa manera predica la palabra de Dios. Así que, pero recibió palos, recibió mucho dolor, mucha presión. Y entonces él dice: me gustaría más estar con Cristo, porque mientras estoy aquí lo que estoy recibiendo son palos, ¿verdad? Por predicar la palabra. Y él dice que es muchísimo mejor estar con Cristo, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Así que él deseaba irse, pero a la misma vez quedarse. ¿Por qué? Porque su presencia inspiraba a muchos otros a creer en lo que Dios estaba por medio de ellos predicando. Así que la gran promesa está ahí presente. Está de ti tomarla, y como hemos reiterado, el boleto está pago. Solamente tienes que extender la mano y el Señor te lo va a dar. Y eso es lo que hacía que esos hombres del pasado, esos mártires del pasado, estuvieran dispuestos a dar la vida. Amén. De una forma que usted se sorprende. A veces los colocaban en la hoguera y ellos comenzaban a cantar. Y yo creo porque ellos tenían la certeza de que iban a resucitar en el día de la venida del Señor. Y eso le permitió a los discípulos enfrentar la muerte y decir: a mí no me importa. Pedro dijo: a mí no me maten como el Señor, porque yo no soy digno. Pero estaba dispuesto a dar la vida por él, porque sabía que Jesucristo había alcanzado la victoria. ¿Te acuerdas del caso del mártir Esteban? Cuando fue apedreado, dice la Biblia que él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Así que Dios no abandona a sus hijos en ese momento crucial y de abandono. Así que vamos a orar para terminar. Amén. Vamos a presentar las peticiones que se hicieron en la iglesia, que son muchas por salud y por todos los hermanos que están escuchando el programa. Amado Dios que estás en el cielo, te damos las gracias por esta oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú siempre nos unjas con tu Santo Espíritu para que nosotros podamos presentar tu palabra con claridad y por sobre todas las cosas que pueda llegar a los corazones de tantas personas que lo necesitan. Señor, queremos dejar muy en claro y que tú a través de tu Santo Espíritu puedas recalcar esta verdad de que el pasaje ha sido pagado, que para ser salvo lo único que hay que hacer es aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal. Amén. Bendice de forma especial a todos los radioyentes. Si hay alguna persona que ya ha tomado la decisión de aceptarte, te pedimos que tú los conduzcas hacia la iglesia, que te adoren en espíritu y en verdad. Te pedimos por las peticiones de los hermanos de la iglesia, por los que tienen necesidad de salud, que sabemos que tú siempre obras para bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pueden conseguirnos a través de la plataforma de Facebook, a través precisamente de Radio Visa 1390. Dios les bendiga y les guarde y será hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Buenas tardes, Señor les bendiga. WISA 1390 presentó Cristo Nuestra Justicia. Los invitamos a que nos escuchen este próximo sábado de 3 a 4 de la tarde. Dios les bendiga. Las expresiones vertidas en el programa que finalizó no necesariamente representan el sentir de WISA 1390M ni de sus auspiciadores. Esta es